Muchas gracias, muy buenos días a todos. No nos pusimos de acuerdo, Everardo y yo, antes del día de hoy, pero algunas gráficas las van a ver ustedes, son las mismas, porque los datos son los mismos. Nosotros no tenemos otros datos como alguno. Y una evidencia clara de que no nos pusimos de acuerdo es que vamos a discrepar en lo que se refiere al tema fiscal y la deuda que acaban de platicar. Tiene toda la razón Everardo, la deuda como porcentaje del PIB se ve más pesada porque el PIB se achicó, pero la deuda sí ha crecido y ha crecido de forma no menor. Cada año hemos incrementado la deuda del gobierno en 1 billón de pesos y eso no es poco. Y para este año el presupuesto estima otro 1 billón de pesos y se van a quedar cortos porque están teniendo muchos problemas en financiamiento de actividades de Pemex, por ejemplo, están teniendo problemas en su estimación de crecimiento. Bien decía Everardo, estiman 4, cuando pues en general los expertos andan en 2, y decía Everardo, y los pesimistas en 1. Bueno, yo soy de esos pesimistas y ahorita van a ver por qué razón lo percibo de esa manera. Hemos enfrentado 2 crisis en estos 3 años. La primera ocurrió por decisiones del gobierno y la segunda por la pandemia. Esta segunda prácticamente ha terminado, no la pandemia, sino el efecto económico, aun cuando durante enero Omicron sí tuvo un efecto serio en materia de servicios. Sin embargo, en lo general, el efecto de la pandemia pues prácticamente ha quedado atrás. Ese es el rebote al que se refería el doctor Elizondo hace un momento. La otra crisis, la que tiene que ver con el gobierno, esa se ha profundizado. Y esta es la gráfica que les digo, es muy parecida a la que presentó Everardo, nada más yo la pongo desde 1980 para poder mostrar la tendencia de largo plazo de la economía mexicana. Crecimiento de 2.4% anual promedio desde 1980 y claramente a partir de 2019 cambiamos de rumbo. Y la razón es muy simple, la cancelación de la construcción del aeropuerto, que confirmó la preocupación que había en muchísimos sectores de que el presidente no tenía idea de la economía. Y al confirmar eso, todo el mundo dejó de invertir y esa es la razón por la cual estamos en problemas. Aquí pongo las crisis de México, estas 3 son nuestras, nosotros las hicimos solitos, sin ayuda de nadie. 82, 95 y la construcción del aeropuerto, y las 4 crisis importadas en ese periodo: la de 1986, la caída del precio internacional del crudo, la recesión .com a inicios del siglo XXI, la gran recesión de 2009 y ahora la pandemia. Esta modificación de rumbo al final la acerco aquí, se ve mucho más claro, con las estimaciones que había durante el año pasado de qué iba a pasar. En octubre todavía muchísimos creían que creceríamos 6% en el 21, 3% en el 2022, y de ahí en adelante regresaríamos a la tendencia del 2%, esa es la línea naranja. Luego le empezaron a mover a la amarilla, luego se movieron a la línea punteada roja, y la verdad es que vamos abajo de esa línea, ¿eh? Estamos teniendo un crecimiento bastante menor del que se esperaba, la recuperación efectivamente fue incompleta, pero después de ello todo parece indicar que estamos estancados y el problema es el gobierno. Las decisiones del gobierno han ahuyentado la inversión, pongo algunas de las decisiones, pero ustedes seguramente recuerdan más, y el resultado de esto pues es una inversión que tiene problemas muy serios. Antes de este gobierno andábamos en 108.5 unidades en el indicador de la inversión. Para antes de que llegara el bicho, ya estábamos en 100, es decir, la contracción de la inversión es previa a la pandemia y después, bueno, la circunstancia se complica. Los sexenios previos habíamos crecido con Fox, con Calderón a pesar de la gran recesión, incluso con Peña Nieto, que arrancó mal el sexenio por la crisis de vivienda de 2013, pero pues en este estamos en un comportamiento totalmente negativo. Hoy salió el dato de inversión de noviembre, es más chico que el de octubre, no mucho, pero sigue estancado prácticamente, y esto implica que estamos al nivel de 2007, es decir, es una contracción de 14 años. Decía hace rato el doctor Elizondo, esto debe tener un efecto ya serio sobre la cantidad de capital instalado, porque esta es la inversión bruta. Si le quito la depreciación, el consumo de capital, pues a lo mejor ya estoy en problemas. Podemos confirmar que sí.
La estimación de inversión neta de México en 2020 que hace INEGI es negativa. Es decir, durante 2020 no acumulamos capital, lo perdimos. 2021 todavía no se puede estimar, tardaremos un buen rato para ello, pero estoy casi seguro que es igual y que prácticamente en los 3 años de este gobierno el resultado es que no estamos teniendo más herramientas, más edificios, más material de transporte, sino al contrario. Al no tener inversión y no tener herramientas, pues no puedo tener empleos. Y entonces estoy estancado en la generación de empleos. Ahí la pérdida no es de 14 años, es nada más de 5, no está tan mal. Pero esto lo que significa es que pues, la gente no tiene chamba y su ingreso no ha crecido. Estas son las remuneraciones medias reales. Y la línea punteada que ven es cómo venía creciendo de 2009 a 2018, antes de que empezara a subir el salario mínimo de forma acelerada. Y pongo esa línea para que vean cómo después de que el salario mínimo aumenta, el efecto es nulo. Es decir, en el sector formal, los aumentos al salario mínimo no han generado más ingreso para la gente, porque lo que las empresas hacen al subir el salario mínimo es detener a los demás y se va compactando la estructura de salarios, pero no hay un incremento promedio. En el sector informal, los aumentos al mínimo no tienen importancia, lo cual significa que de 2019 en adelante los aumentos al mínimo pueden ser muy útiles para la popularidad del presidente, pero no tienen efecto en el ingreso de la población. Y yo tengo la impresión que de 21 y 22 el efecto ya se nota en términos tanto de inflación como de menos generación de empleos. Entonces, es una mala idea estar subiendo el salario mínimo así nomás porque a mí me gusta la idea. El resultado se nota aquí, las remuneraciones caen, el consumo no puede crecer. Hoy también salió el dato de consumo, un poquito mejor que antes. En realidad seguimos abajo de como estábamos en 2018, un par de puntos. Es muy curioso al interior del consumo, el consumo de bienes, se ha recuperado bien, el de servicios no tanto, en bienes estamos 2 puntos abajo de 2018, en servicios estamos 5 puntos abajo de 2018, pero en bienes importados estamos 12 puntos arriba de como estábamos en 2018, lo cual significa una cosa interesantísima. La economía se contrae, pero la estamos reemplazando con demanda externa. Estamos empezando a comprar fuera, estamos viviendo de lo que llega de fuera y la economía mexicana se contrae más rápido de lo que el PIB nos indica. Y es algo que no se discute mucho, pero pues cuando el presidente busca medidas distintas al PIB, las que encuentre van a ser peores que las que tenemos en este momento. Pero pues allá él. Este es el comportamiento esperable de la economía para este año, por eso les digo, yo soy más negativo que la mayoría de los analistas. Mi estimación es que la economía va a crecer entre 1 y 1,5% durante 2022. No veo de dónde pueda crecer más. Este mes de enero fue muy malo, en particular por Omicron, pero vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Entonces, una recuperación incompleta y si quisiéramos crecer más, necesitamos hacer las cosas de forma distinta. Y eso significa, como dijo Everardo en su primera lámina, detener la concentración de poder en el presidente, porque nuestro problema es ese. Y esto creo que se puede entender mejor si vemos un poquito lo que está pasando en materia política en México. Esta gráfica muestra los votos que van al PRI y los votos que van a la izquierda en nuestro país. Y es una gráfica de espejo, es decir, son los mismos votantes. La gente decide si vota por el PRI o si vota por la izquierda, pero ahí se mueven. Este 56% del voto en México, que se va dividiendo de PRI a PRD o de PRI a Morena o viene de regreso, pero no se mueve de ahí. Y este es el problema importante que tenemos en México. 56% de los mexicanos no puede salir de las creencias aprendidas en la escuela, que son el nacionalismo revolucionario inventado por los priistas para mantenerse en el poder. Y les funcionó muy bien. Lo único que ha ocurrido del 88 en adelante es que los priistas se dividieron en 2 grupos y están peleando esos votos entre ellos. Esto se ve más claro cuando uno ve las elecciones estatales. Así estaban las gubernaturas antes de 2018, así están hoy. Lo rojo se volvió morado.
Es decir, es un traslado hacia un PRI más viejo, el PRI echeverrista, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Esto pudo haber sido un problema mayor. Esto es la legislatura que elegimos en 2018. La coalición original del presidente es la franja anaranjada. Si le suman el Partido Verde, que se acercó a ellos después, es la franja amarilla. Y con eso alcanzaban 333 diputados, mayoría calificada. Podían modificar la Constitución. Afortunadamente no lo hicieron, porque el presidente creía que en la elección intermedia, la del 6 de junio pasado, iba a ganar todavía con más amplitud y con eso ya se iba a poder extender en el mandato y luego reelegirse, que ese era el objetivo que él tenía. Afortunadamente no fue así, los mexicanos decidimos distinto y la coalición del presidente no tiene ni siquiera la mayoría. Para tener mayoría simple necesita del Partido Verde. Y esta es una pésima idea porque el Partido Verde, todos lo saben, pues está siempre con el que paga más. Hoy el que paga más es el presidente, pero dentro de un año puede ser distinto el asunto y entonces no va a tener ni siquiera con qué sacar adelante su presupuesto. Pero pues esto es lo que ocurrió gracias a que los mexicanos decidimos ir a votar el 6 de junio como nunca lo habíamos hecho. Es una votación récord, 52% del padrón se presentó a votar. El Instituto Nacional Electoral hizo las cosas muy bien y entonces cumplimos lo que nos pide la Constitución, sufragio efectivo. Y esto garantizó evitar la reelección del señor López, lo cual es una extraordinaria noticia, salvo para él. Cuando él se da cuenta que no se puede reelegir, necesita un sucesor y lo tiene que inventar el 7 de junio. Y a quien tuvo que sacar de la nada fue a Claudia Sheinbaum y para eso le tuvo que cargar a Marcelo Ebrard toda la crisis de la línea 12 del metro, se tuvo que empezar a pelear con todos para empezar a impulsar a su candidata. Y esto pues se le está complicando mucho. Se terminó el trasvase de votos del PRI al echeverrismo en la elección del 21 y de entonces para acá tenemos un mapa político muy claro. Un partido grande, 35-37% del voto, que es Morena, dos partidos medianos con 20 puntos cada uno, el PRI y el PAN, que sumados valen más que Morena, dos partidos chicos, Movimiento Ciudadano con 7, el Partido Verde con 5 y dos partidos al borde de la desaparición, el PRD y el PT. Esto es exactamente lo mismo que teníamos en el 2000. La única diferencia es que el PRI, que estaba en primer lugar, ahora está en tercero. Y la izquierda, con el nombre de PRD, que entonces estaba en tercero, ahora con el nombre de Morena está en primer lugar. Pero es lo mismo. De forma que si seguimos teniendo elecciones, esto funciona bien, ¿eh? No tenemos problema. Lo único hay que garantizar que haya elecciones. Y por eso es tan importante defender al Instituto Nacional Electoral del ataque que está generando el señor López Obrador, que quiere destruir a esa institución para con ello garantizar su triunfo en el 24 con su títere. Eso hay que impedirlo. Necesitamos fortalecer al Instituto Nacional Electoral para que la decisión de los mexicanos sea la buena. ¿Cuál sea esa decisión? No sé, la que decidan todos, pero tenemos que contar los votos como le hemos estado haciendo en los últimos 25 o 30 años. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué va a pasar? Bueno, no hay margen en finanzas públicas, insisto, ahí soy más pesimista que Everardo. Creo que realmente se les ha ido complicando mucho el asunto. Este año su déficit va a ser mayor, con un PIB que no va a crecer a la velocidad que ellos esperaban, de forma que sí ya podemos entrar a mediados de este año en una zona de riesgo para la calificación de las agencias calificadoras. Entonces, sí conviene estar atento a eso. Pemex se está llevando todo el dinero y es un problema muy serio. Ya realmente Pemex no nos está pagando ni siquiera el petróleo que saca. Es un robo a la nación lo que está haciendo Pemex y si seguimos ahí vamos a acabar sin dinero. Vamos a tener una crisis fiscal, ¿eh? Va a haber una crisis fiscal, lo que no sé es la fecha, puede ser a fines de este año, puede ser el próximo. Una crisis fiscal es una crisis de fin de sexenio para los viejitos que nos tocó verlas, como 76, 82, 87 o 95, con una gran diferencia. En esas crisis hubo tipo de cambio fijo, ahora hay tipo de cambio flexible. Con tipo de cambio fijo, la crisis es como un precipicio, uno va ahí y de pronto ¡puc!, se va para abajo.
Con tipo de cambio flexible no es un precipicio, es una caída pronunciada. Entonces lo vamos a ir sintiendo y va a dar tiempo de reaccionar. Es una de las ventajas del tipo de cambio flexible. Las magnas obras del gobierno no van a servir para nada. Santa Lucía sí se va a inaugurar, nadie va a ir allá. Está a 2 horas de donde yo estoy aquí en la Ciudad de México. No tendría sentido viajar 2 horas para volar, entonces nadie va a usar ese aeropuerto. Dos Bocas no va a producir gasolina en este sexenio. El Tren Maya probablemente ni siquiera lo construyan a como van en su incapacidad de encontrar dónde ponerlo. Si no hay cambio de rumbo, entonces tendremos crisis de fin de sexenio. ¿Cuál es el cambio de rumbo factible? 3 escenarios. El primero, que entendamos que estamos en una oportunidad histórica. Aprovechar el enfrentamiento entre China y Estados Unidos para convertirnos en el gran proveedor de este último país. Pero eso implicaría darnos cuenta de que necesitamos fortalecer el sector energético sin estar haciendo reformas como la que anunció el presidente. La única forma de fortalecer el sector energético es llenarlo de competencia, no acabar con ella, que es lo que están haciendo. Si ninguno de estos 2 escenarios funciona, entonces el que nos queda disponible, y es el más probable, es que ocurra un milagro. Si no va a haber milagro, entonces pues ya pueden ustedes ir haciendo sus cuentas de qué es lo que pasaría. ¿Qué recomienda uno en estas circunstancias tan complejas? Decía Everardo, yo quisiera presentar algo más agradable, pero no hay de dónde, tiene toda la razón. Entonces yo frente a esta circunstancia lo que ofrezco es una visión filosófica. El Buda nos dijo, todo se acaba, lo bueno y lo malo, esto también va a pasar. Los estoicos nos dicen que frente a estas circunstancias lo que hay que hacer es entender y aceptar lo que no está en nuestras manos y concentrarnos en lo que sí podemos afectar. Y creo que tiene toda la razón. Y finalmente, de los epicúreos, yo les diría, lo que necesitamos es aprender a vivir en incertidumbre. La incertidumbre nos genera angustia siempre. Así somos los seres humanos, pero no está bien. La incertidumbre es una gran oportunidad. Uno no se da cuenta, pero para poder crear se requiere incertidumbre. Si yo ya sé todo lo que va a pasar, ya no puedo crear nada. Si hay incertidumbre, hay la capacidad de crear. Y esto es lo que debemos aprovechar. La incertidumbre en la que vamos a estar viviendo los próximos años no debe ser fuente de angustia, debe ser un espacio para poder crear. Uno no decide en qué momento vive. Lo que uno elige es la actitud que toma frente a ese momento. Y para mí la actitud correcta es esta: entender y aceptar lo que no está en mis manos, concentrarme en lo que sí puedo cambiar y por encima de todo, darme cuenta que la incertidumbre no debe ser fuente de angustia, sino una oportunidad privilegiada para poder crear. Muchísimas gracias. Les devuelvo esto para que podamos platicar si todavía hay tiempo. Gracias a todos.